Durante años me dediqué al estudio profundo de las Escrituras, siempre con la convicción de que la Biblia, tal como la interpretamos, era la verdad absoluta. Mi vida estaba marcada por una fe estructurada, basada en las doctrinas tradicionales que defendía con fervor. El mundo académico me había absorbido por completo. Libros, conferencias, seminarios, todo giraba en torno a esa interpretación meticulosa que había defendido sin cuestionar. Para mí, la teología era un campo en el que la certeza y la lógica prevalecían sobre todo, y no había lugar para dudas. Sin embargo, esa tarde, mientras viajaba a un congreso en las afueras de la ciudad, algo cambió. Algo que jamás imaginé que me haría replantear todo lo que creía saber sobre la vida, la fe y la relación con Dios. El viaje comenzó como cualquier otro, en mi coche, escuchando la radio, pensando en la conferencia que daría al día siguiente. La carretera era solitaria y la tarde caía lentamente, con el sol escondiéndose detrás de las montañas. No había señales de que algo extraño fuera a suceder, pero de alguna manera sentía una extraña inquietud en el aire, algo que no sabría identificar en ese momento. De repente, una fuerte presión en el pecho me hizo soltar el volante con una mano y un dolor intenso comenzó a invadir mi cuerpo. Intenté concentrarme, respirar hondo, pero todo se desvaneció de golpe. El último recuerdo claro que tengo es ver la carretera ante mí, antes de que todo se volviera oscuro. Lo siguiente que supe, o más bien lo que experimenté, fue un vacío absoluto. No había sonidos, ni luz, ni sensaciones físicas. Era como si todo lo que conocía se hubiera desvanecido. No pude reconocer si mi cuerpo aún existía o si mi conciencia estaba completamente separada de él. En ese instante, un frío extraño, como si atravesara un túnel helado, invadió mi ser. No era un frío físico, sino algo más profundo, algo que tocaba lo más profundo de mi alma. Sentí que me deslizaba, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero de alguna manera había algo extraño en esa sensación. No era el miedo que conocía, sino más bien una calma perturbadora, como si todo fuera parte de un proceso inevitable. Fue entonces cuando empecé a ver algo. Al principio fue un pequeño destello de luz que rápidamente se expandió, envolviendo todo a mi alrededor. No estaba seguro de qué estaba viendo, pero algo me dijo que no estaba solo. Frente a mí, una figura se perfilaba, inmensa pero tranquila, como si su presencia fuera la que sostenía la misma luz que me rodeaba. No era una visión como las que se describen en los libros religiosos, pero la sensación era tan intensa, tan real, que las palabras no podían describirlo con justicia. Una presencia cálida que a pesar de ser tan inmensa no me invadía. Estaba ahí simplemente observando. En ese momento, la figura se acercó lentamente y con cada paso que daba, una paz extraña iba llenando todo mi ser. Sentí que no había necesidad de palabras, que todo lo que yo pensaba, todo lo que había sido, estaba siendo comprendido. No sé cómo explicarlo, pero era como si todo lo que había vivido, toda mi vida dedicada al estudio y la defensa de las doctrinas, estuviera pasando ante mis ojos, pero no de una manera confusa o abrumadora. Era como si mi ser pudiera ver más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Y entonces esa presencia habló, no con palabras, sino con una claridad absoluta en mi mente. Lo que has defendido, lo que has enseñado, no es lo que parece, dijo la voz. No estaba seguro de si había escuchado la voz en mis oídos o si simplemente era un pensamiento que había surgido en mi mente, pero no importaba. Lo importante era que entendí perfectamente lo que me quería decir. En ese instante, algo profundo en mi corazón se quebró. Mi vida, mi fe, todo lo que había construido alrededor de las tradiciones religiosas, se desplomó como un castillo de cartas.
La figura continuó. Lo que has llamado la verdad ha sido distorsionado por las manos de los hombres. La interpretación de la Biblia, la que has defendido, está llena de manipulaciones. Todo esto, todo lo que has creído, ha sido influenciado por intereses humanos. La verdadera fe no está en los textos, sino en el encuentro directo con lo divino. Las palabras resonaron en mi mente, pero no de la forma en que una voz normalmente lo haría. Era como si esas palabras estuvieran imbuidas de un conocimiento más allá de lo que mi intelecto podía procesar. Y al mismo tiempo, un miedo profundo y una incredulidad invadieron mi ser. No podía comprender cómo aquello estaba sucediendo. ¿Cómo podía esta figura decirme que todo lo que había estudiado, todo lo que había enseñado, estaba mal? Durante años, había creído que la interpretación tradicional de las Escrituras era la única verdad, la única forma de acercarse a Dios. ¿Cómo podía aceptar ahora que todo lo que había fundamentado mi vida estaba equivocado? Pero, mientras más pensaba en ello, más sentido comenzaba a tener. De alguna manera, en esa paz inusitada que me envolvía, entendí que la verdad no era un conjunto de doctrinas, no era algo que podía ser reducido a una lista de reglas o tradiciones. La verdadera esencia de la fe estaba más allá de las palabras, más allá de los textos sagrados que había estudiado durante toda mi vida. Miré a la figura esperando más explicaciones, pero en lugar de eso sentí que algo más estaba a punto de ocurrir. Fue como si algo se hubiera abierto en mi interior, una puerta invisible que me permitía ver más allá de lo físico, más allá de las limitaciones humanas. Fue en ese momento que comprendí algo más profundo. La figura que tenía frente a mí, aquella presencia que irradiaba calma y comprensión, comenzó a desvanecerse lentamente, como si su forma no fuera más que una manifestación temporal. Pero antes de desaparecer por completo, me transmitió una sensación indescriptible, el amor absoluto, el amor que no pide nada a cambio, el amor que simplemente es. Y entonces, en un susurro casi imperceptible, escuché su voz, esta vez directa, clara y llena de una paz infinita. No son las doctrinas lo que te conecta conmigo, ni los rituales. Es tu corazón, es la relación que estableces conmigo, que no necesita de mediadores ni traducciones. La fe verdadera no está en lo que te han enseñado, está en lo que tú experimentas conmigo. Me sentí abrumado. Todo mi ser comenzó a comprender que lo que había considerado como la verdad universal no era más que una interpretación de los hombres, una construcción de la humanidad sobre algo que estaba mucho más allá de todo eso. La Biblia, con sus traducciones, con sus doctrinas, no era el fin. Era solo un medio, un canal, pero el mensaje real se encontraba en la conexión personal, directa, con lo divino. Y allí, frente a esa presencia, entendí que toda mi vida había sido una búsqueda equivocada. Había estado buscando respuestas en los libros, en las palabras, cuando la verdad estaba en el silencio del corazón, en la sencillez del encuentro genuino con Dios. De repente, la visión comenzó a desvanecerse, y el vacío que antes me rodeaba se fue llenando poco a poco de una luz cálida. Sentí como mi conciencia volvía a mi cuerpo, y con ello, una avalancha de sensaciones físicas me abrumó. Mi respiración volvió, pero era entrecortada, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue el techo de mi coche. Estaba en la misma carretera, solo que ahora el sol había desaparecido y la oscuridad lo envolvía todo. No sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. ¿Había sido todo un sueño? No. La experiencia seguía viva en mí, latente, como una verdad que no podía ignorar. El miedo, esa sensación profunda de incertidumbre, se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podía regresar al mundo y a mi vida normal después de algo tan revelador?
Todo lo que había creído, todo lo que había defendido con tanto ardor, ahora parecía frágil, como una casa construida sobre arena. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir con esa verdad, esa revelación que me había sido dada de manera tan impactante? A medida que mi mente se volvía a adaptar a la realidad física, las dudas y preguntas seguían invadiéndome, sin respuestas claras. Era como si todo lo que conocía hasta ese momento estuviera siendo destruido, pieza por pieza. Decidí que tenía que salir del coche. Necesitaba respirar aire fresco, sentirme más presente en el mundo físico. Al abrir la puerta y pisar la tierra fría, me di cuenta de que mi mente seguía sumida en un torbellino de pensamientos contradictorios. No entendía lo que acababa de suceder, pero lo que sentía en mi interior era algo que no podía negar. Como si una parte de mí estuviera profundamente tranquila, mientras que otra se debatía en la tormenta de dudas. Estaba cambiado. Había recibido una revelación que no podía compartir con nadie, o al menos no de la manera en que me gustaría. La verdad, tal como la había experimentado, no se podía encajar en las palabras humanas. Nadie entendería. Comencé a caminar sin rumbo, solo buscando claridad. Pasaron unos minutos hasta que llegué a un pequeño banco en el borde de la carretera, donde me senté, con las manos en las rodillas, mirando al vacío. El frío de la noche comenzaba a calar mis huesos, pero era como si no lo sintiera. Dentro de mí, una guerra silenciosa se libraba. ¿Debía seguir defendiendo lo que siempre creí o debía abrazar esta nueva comprensión? La presión de las expectativas, tanto propias como ajenas, me aplastaba. La idea de regresar a mi vida, de seguir como si nada hubiera cambiado, me resultaba insoportable. Pero al mismo tiempo, ¿qué podía hacer con la verdad que había recibido? ¿Cómo vivir con esa carga, sabiendo que todo lo que había enseñado, lo que tantos habían creído, estaba equivocado? Pasaron horas antes de que me atreviera a regresar al coche. La noche se había instalado por completo, y la oscuridad parecía aún más densa en ese lugar desolado. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, la carretera ante mí era un mar de sombras. Todo parecía normal, pero no lo era. No para mí. Algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Las luces de los edificios de la ciudad aparecieron a lo lejos, como una falsa promesa de normalidad, pero nada en mí era normal. La sensación de haber tocado algo trascendental seguía viva, latente, y no podía dejar de preguntarme cómo iba a continuar mi vida ahora que lo sabía. ¿Cómo podía seguir enseñando lo que no creía? ¿Cómo podía volver a los seminarios, a las conferencias, a la gente que siempre esperaba respuestas claras y definidas de mí? Al llegar a mi casa, las preguntas seguían martillando mi mente. Me senté en el sillón, sin saber qué hacer, sin saber cómo dar el siguiente paso. La sensación de desconcierto era abrumadora. Las luces de la casa, la tranquilidad del entorno familiar, todo parecía estar en otro mundo. Era posible que mi vida anterior ya no tuviera sentido. La verdad que había recibido me parecía tan obvia, tan clara, pero al mismo tiempo tan aterradora. ¿Y si compartirla significaba perderlo todo? ¿Perder mi carrera, mis amigos, mi credibilidad? La posibilidad de enfrentarme a un vacío absoluto, de quedarme completamente solo, me aterraba. Al día siguiente, me encontré en la iglesia donde solía predicar, sentado en un banco vacío, observando las paredes que durante tantos años me habían parecido tan familiares. La luz que se filtraba por las vitrinas de colores parecía diferente, más tenue, casi como si todo estuviera cubierto por una capa invisible de duda. Estaba rodeado de gente que no sabía lo que había experimentado, pero a la vez sentía que nada de lo que me rodeaba tenía sentido. Mis ojos recorrieron el altar, las velas encendidas, los rostros tranquilos de los feligreses, y me sentí completamente ajeno. De alguna manera, lo que veía ahora era solo una representación,
una imagen estática de algo que debía ser mucho más dinámico, más personal, algo que había dejado de ser para mí solo un rito. El sermón comenzó, y mientras el pastor hablaba sobre la importancia de la fe en las Escrituras, una sensación de vacío me invadió. Las palabras, las mismas palabras que había defendido durante tantos años, ya no tenían el poder que solían tener. Ahora no podía dejar de ver las fisuras en ellas. Cada frase que escuchaba me parecía una repetición vacía, un eco de algo que ya no tenía significado. Fue entonces cuando comprendí algo más doloroso. No se trataba solo de los demás, de las doctrinas o de las traducciones. Se trataba de mí, de cómo me había aferrado a esas estructuras sin cuestionarlas. Y ahora, cuando las observaba desde esa nueva perspectiva, me sentía completamente perdido. ¿Qué hacer con esta verdad, con este conocimiento que me había sido revelado de una forma tan clara y profunda? Mientras salía de la iglesia, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara, pero no me hizo sentir más despierto. Al contrario, todo parecía más distante, como si estuviera caminando en un sueño. Los sonidos de la ciudad, el ruido de los coches, las voces de las personas que pasaban cerca de mí, parecían venir de otro mundo. Incluso la luz del sol se sentía extraña, como si la estuviera viendo a través de un velo. Sabía que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Mi mente trataba de aferrarse a la lógica que siempre me había dado seguridad, pero algo mucho más grande y más profundo me estaba arrastrando. La sensación de que ya no podía seguir viviendo en el mundo en que había estado me envolvía cada vez más. Fue en ese momento que comprendí lo que debía hacer. No podía seguir viviendo una mentira, ni seguir enseñando algo que sabía que no era cierto. El dolor de enfrentar esa verdad era insoportable, pero era necesario. La vida que había conocido hasta ese día, con sus certezas, con su estructura bien definida, ya no era suficiente. La revelación que había recibido esa noche en la carretera no solo cambió mi fe, sino que cambió mi visión sobre la vida misma. Lo que había considerado como mi propósito hasta entonces, de enseñar y defender doctrinas que creía absolutas, ahora me parecía vacuo, artificial. Lo que había olvidado, o tal vez nunca había comprendido, era que la verdadera conexión con Dios no se encuentra en los libros ni en las interpretaciones humanas, sino en el encuentro directo con lo divino, en el amor genuino. Decidí que debía hablar con alguien, pero ¿quién podría entender lo que había experimentado? ¿Cómo explicar algo tan profundamente personal, tan ajeno a las doctrinas que todo el mundo consideraba verdad? No podía volver a las mismas estructuras, a las mismas iglesias, sin sentir que estaba traicionando lo que había vivido. Fue entonces que contacté a un viejo amigo, un compañero de estudios, alguien con quien siempre había compartido dudas y preguntas sobre la fe, aunque siempre nos habíamos mantenido dentro de los límites de lo que se esperaba de nosotros. Nos sentamos en un café y no pude evitar soltarle, sin pensarlo demasiado, todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado aquella noche. La reacción de mi amigo fue inesperada. En lugar de rechazarme o intentar refutar mis palabras, escuchó en silencio, con una expresión de comprensión profunda. Al final, me miró fijamente y me dijo: «Quizás, Samuel, todo esto que has vivido es una invitación para ver la fe de una manera diferente, más auténtica. Tal vez no se trata de lo que nos han enseñado, sino de lo que nosotros experimentamos. Tal vez el mensaje es que la conexión con lo divino no está en lo que sabemos, sino en lo que sentimos y vivimos cada día». Sus palabras me sorprendieron porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien comprendía lo que había experimentado, que no era el único que había llegado a esa conclusión. Sin embargo, la verdad seguía siendo aterradora. ¿Cómo podía renunciar a todo lo que había sido mi vida durante tantos años? Decidí pasar algún tiempo en silencio, alejado de todo lo que conocía,
para procesar lo que había descubierto. Me retiré a una cabaña aislada en las montañas, donde la soledad no era una opción, sino una necesidad. Allí, lejos de las expectativas del mundo, comencé a revisar mis pensamientos y mis creencias, con la mente y el corazón abiertos, sin la carga de las doctrinas que había seguido durante tanto tiempo. Las horas se desvanecían mientras caminaba por el bosque, pensando en lo que realmente significaba tener una fe viva, una relación directa con Dios. Ya no se trataba de seguir reglas ni de adherirse a interpretaciones humanas. Se trataba de vivir esa conexión, de ser sincero con mi alma y con lo divino. Una noche, mientras estaba sentado frente al fuego, algo dentro de mí cambió por completo. Fue como si una paz profunda, que antes solo había sentido en momentos fugaces, se asentara en mi corazón y me envolviera por completo. Entendí que la verdadera fe no dependía de ningún ritual, ni de ninguna iglesia, ni de ninguna interpretación humana. La verdadera fe nacía en lo más profundo de cada ser, en el amor y la entrega total a Dios. Fue entonces que comprendí que no necesitaba nada más que mi propia autenticidad y mi deseo sincero de encontrarlo en todo lo que hacía. Y aunque el mundo seguiría girando con sus reglas y estructuras, mi vida ya no volvería a ser la misma. Después de ese periodo de introspección, regresé a la ciudad, pero no como el mismo hombre que había partido. Sabía que no podía volver a ser el teólogo que defendía ciegamente las doctrinas establecidas. Algo en mí había muerto, pero también algo mucho más profundo había nacido. Decidí compartir mi experiencia con aquellos que aún estaban dispuestos a escuchar, pero no de la manera que esperaba. No era un mensaje de rechazo hacia las creencias tradicionales, sino una invitación a ir más allá, a explorar una fe más genuina, más conectada con la esencia divina que se encuentra en lo profundo de cada corazón humano. Sabía que muchas personas no comprenderían, que algunos me verían como un traidor o un loco, pero también sabía que no podía mantener esta verdad encerrada en mí. Comencé a dar charlas, no sobre doctrinas o escrituras, sino sobre la importancia de la relación personal con lo divino. Hablaba de la experiencia directa, de cómo encontrar a Dios más allá de las palabras y las reglas impuestas por los hombres. Con el tiempo, algunos comenzaron a entender, a sentirse inspirados, a buscar su propio camino, a ir más allá de lo que se les había enseñado. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por aprender, me sentía en paz, porque finalmente estaba siendo fiel a lo que había vivido, a la verdad que había recibido. La revelación que me fue dada no solo cambió mi vida, sino que tal vez podría cambiar la vida de otros también. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía mantenerme alejado de las estructuras tradicionales por completo, pero ya no las veía con los mismos ojos. Había comprendido que lo importante no era la iglesia ni las tradiciones, sino la verdadera conexión con Dios que cada persona debía descubrir por sí misma. No importaba si esa conexión era dentro de una congregación o en la soledad de un bosque. Lo esencial era la sinceridad del corazón, y aunque muchos no estaban listos para abrazar esa verdad, sabía que había tocado algo profundo en mi ser que ya no podía ser ignorado. No se trataba de convencer a los demás, sino de vivir mi propia verdad con coherencia. Ahora, años después de aquella experiencia, sigo sintiendo la paz que me invadió aquella noche. He aprendido que la fe no tiene que ver con la aceptación ciega de dogmas, sino con la búsqueda constante de una relación personal y auténtica con lo divino. Mi vida, mi carrera, todo lo que había construido sobre esas doctrinas, ya no era lo mismo. Pero esa transformación, aunque dolorosa al principio, fue lo que realmente me liberó. La revelación que recibí esa noche cambió mi forma de ver la vida, de ver a Dios y sobre todo de verme a mí mismo. Hoy ya no busco respuestas en los textos, sino en la paz interna que siento cuando me dejo guiar por lo divino. Hoy
Mientras escribo esto, me doy cuenta de que la vida nunca será la misma. Aquella experiencia de casi muerte, que al principio me pareció como una carga imposible de llevar, se ha convertido en mi mayor revelación. No se trata de lo que los demás creen o de lo que los libros dicen, sino de la relación personal con lo divino, algo que solo tú mismo puedes experimentar. A veces, cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que dejé, en todo lo que perdí, me doy cuenta de que, al final, no perdí nada. Al contrario, gané todo. Mi vida ahora tiene un propósito mucho más grande, más allá de las doctrinas, más allá de las traducciones. Es una vida en la que me siento verdaderamente conectado con algo mucho más grande que yo. Y aunque las dudas nunca desaparecen por completo, la paz que siento al seguir mi camino me dice que esta es la verdad con la que debo vivir. Ya no busco la salvación en un libro, sino en cada paso que doy, en cada acción guiada por el amor y la sinceridad. Y así termina mi relato. Lo que viví esa noche cambió todo lo que pensaba saber sobre la fe, sobre Dios y sobre mí mismo. A veces, la verdad se revela de formas inesperadas, de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Este viaje ha sido un despertar, una transformación profunda que sigue marcando mi vida cada día. Ahora, mi camino está lleno de preguntas, sí, pero también de una paz que nunca antes había conocido. Si te ha gustado mi historia y quieres conocer más relatos como este, no olvides suscribirte al canal. También me encantaría saber qué opinas. ¿Alguna vez has tenido una experiencia parecida? ¿Te has sentido desafiado en tu fe o en tu manera de ver el mundo? Déjame tu comentario aquí abajo y si lo deseas, comparte tu propia historia. Recuerda, todos tenemos algo único que contar. Gracias por tomarte el tiempo de leer y compartir este momento conmigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.